Dios, te damos gracias porque estamos juntos. Padre, te pido, Señor, que en tu bondad, en tu gracia, me permitas predicar esta porción de tus escrituras, Padre. Y el tema que vamos a estar tocando es tan crucial para nuestras vidas. Señor, que pueda hablar tu verdad, Señor, que pueda decir verdades, cosas ciertas en cuanto a tu carácter, Señor, que pueda, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, que me guíe, poder ser fiel en hablar lo que tú quieres hablar en esta mañana a tu pueblo. También, Señor, que obres a través de esta predicación el corazón de cada uno de los que estamos acá presentes, Señor, y que podamos vivir enteramente para tu gloria. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego por el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que no salgamos igual que como entramos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema especial en cuanto a la Escritura. Y si nos ponemos a pensar, todos los temas principales, todas las doctrinas fundamentales en la Escritura, a fin de cuentas tienen que ver con Dios revelando su majestuosa gloria hacia nosotros. Ahí cuando vemos la palabra gloria bíblicamente, hace referencia a este valor infinito, inconmensurable que tiene nuestro Señor. La palabra gloria en el Antiguo Testamento la vas a encontrar en el original con esta palabrita, kabod. Y esta palabra ya la hemos visto cuando pasábamos por el Salmo 3 y David decía que el Señor es mi kabod, es mi gloria, es todo lo más importante que tengo. Él es el que me hace digno, por Él es que tengo dignidad y un valor. No hay nada intrínseco en mí, sino que el Señor es todo lo más importante que tengo. Y esto David lo va a decir acostado en el desierto, con solo una prenda de ropa, abandonando su reino para no generar un pleito aún mayor con su hijo Absalón. Este hombre no tenía nada, había perdido absolutamente todo en ese momento y no sabía si lo iba a volver a recuperar. Podríamos decir en ese momento estaba en una situación de indigencia David en ese momento, ¿no? Y aún así él puede decir, el Señor es mi gloria, el Señor es lo más importante que tengo. Si tengo eso, no importa todo lo demás, ¿no? Y esta misma palabra es la que encontramos cuando se refiere al Señor, la gloria del Señor. Es ese peso del Señor. Claro, vos tenés que entender que en la antigüedad el valor de algo se medía por su peso. Por ejemplo, la plata, el oro y otros metales preciosos. De esa manera se compraba con esa balanza donde se pesaba cuánto valor tenía algo. Así que cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, está haciendo referencia al valor inigualable de nuestro Señor y al valor inigualable de su dignidad también. Y claro, Él revela esta gloria de sí mismo a través de sus atributos, su justicia, su poder, su misericordia, su gracia, su omnisciencia, y claro que sus hechos también van a ser coherentes con lo que es su carácter. Y nos dejan sin duda alguna el hecho de que Él es el único digno de recibir toda la alabanza y llevarse absolutamente toda la gloria nuestra. Ahora, en esos temas principales que te hablo, ¿no? de la Escritura y que va a tratar la palabra del Señor, tenemos que saber que la salvación es un tema principal, esencial en la Escritura, en la palabra de Dios. Y se va a extender a lo largo de toda la Escritura, de toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis al final de esa carta, de ese libro. Y vas a poder ver lo siguiente, ¿no? A través de toda la Escritura. El hombre es creado a la imagen de Dios con el propósito de glorificarle, ¿no? Gobernando y administrando la tierra y siendo el representante de Dios de su creación. Es el pináculo de la creación, es lo cúlmine de su creación, ¿no? Es con lo que Él coronó a toda su creación, al hombre, y lo hizo a imagen y semejanza de Él mismo, ¿no?
Ahora lo creó teniendo una relación especial con el Señor. Y esta es la belleza y la hermosura, ¿no? del propósito y de relación que el Señor siempre quiso tener con el hombre, ¿no? Y que el hombre debería haber abrazado y abrazado fuertemente y perseguido toda su vida, ¿no? Pero sabemos cómo se desarrolla, ¿no? Esa historia. No tardó mucho para que el hombre fracase totalmente, por completo y rotundamente en este propósito, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pecando contra Dios, en desobediencia, y desbarata y corrompe todo ese estado original de una perfecta comunión con Dios que disfrutaba ahí en el jardín del Edén. Y bueno, como resultado de ese pecado, de ese primer hombre, todos los descendientes de Adán son y somos concebidos en pecado. Nacemos siendo enemigos del Señor a través de ese pecado y a través de que lo buscamos también a ese pecado. Entonces el hombre está por naturaleza apartado de Dios y es a la vez incluso judicialmente culpable y responsable ante Él. Por su pecado Él es incapaz de disfrutar de la comunión con Dios para la que fue creado, ¿no? Para este propósito. Y además hay que sumarle a todo esto que como toda persona culpable judicialmente, se le exige que pague por esa condena, por la pena, por quebrantar las leyes de Dios y menospreciar su gloria. Ahora, esa paga la sabemos muy bien, ¿no? Romanos 6:23 va a decir, esa paga es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Así que esa es la historia del hombre, ¿no? Esa es la triste historia y miserable historia del hombre, de su corazón, de su mente, de cómo arruinó todo el plan del Señor. Pero Dios, ¿no? Dice ahí Efesios 2:4, ¿no? Pero Dios, que es piadoso, que es bondadoso y lleno de misericordia, Él es el que busca y siempre buscó desde el principio, por iniciativa propia, salvar, actuando en gracia para redimir del pecado, ¿no? Y de la muerte a aquellos que creen en su obra redentora. Qué gracia que podemos ver en este Dios que no necesitaba del hombre y tampoco necesitaba restaurar esa relación, pero Él lo decidió así. Y su plan de redención comenzó en la eternidad pasada, cuando Dios, el Dios Padre, puso su amor en los pecadores que no lo merecían de ninguna manera y determinó rescatarlos de la caída y de las más que merecidas consecuencias de su desobediencia y de su obstinación. Y no solo determinó salvarlos, sino también cómo los iba a salvar. El Señor designó a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Hijo, para que llevara a cabo esta obra de redención en beneficio del pecador y que gratuitamente, mediante su encarnación como hombre, su perfecta obediencia a Dios como hombre y su muerte sustitutoria en lugar de su pueblo, Él pagara la pena por este pecado. Gloria a Dios por una salvación tan grande y perfectamente orquestada, ¿no? Por el arquitecto y consumador de nuestra salvación. Entonces, de manera breve, muy breve en esta introducción, lo que te hice ver, ¿no? Es lo que logra el pecado en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que logra? Bueno, nuestra condenación. La pregunta ahora sería, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Bueno, eso también ya lo acabamos de ver, salvarnos. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Nuevamente, ya se respondió a eso también, ¿no? Por medio de Cristo y su perfecta obra, de su obra redentora. Pero aún queda una pregunta por responder y es la siguiente. Y creo que es la que más nos causa esa intriga, ¿no? Ese misterio, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué nos salva? ¿Por qué el Señor decidió salvarnos? ¿Y para qué nos salva? ¿Para qué salva a este pecador? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación de salvar a un pecador que traicionó deliberada, activa y voluntariamente a su Creador? ¿No es mejor aniquilarlo y empezar de nuevo? Si yo fuera Dios, lo hubiese hecho, sinceramente, porque así es el ser humano, se deshace de sus problemas muy rápidamente, es muy rápido para la ira y muy cortito en su misericordia. ¿No era mejor esto? Si ya se corrompió,
¿Por qué empecinarse en salvar a quien de ninguna manera se lo merece? ¿Para qué seguir insistiendo con una criatura como esta que no se cansa de tropezar y tropezar siempre con la misma piedra? Bueno, ese es el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Y de hecho es el título de esta predicación también. Entonces, tanto el tema como el título llevan el mismo nombre: el supremo propósito de la salvación. El supremo propósito de la salvación. Y lo que vamos a ver en esta mañana es algo crucial en nuestra vida, porque ya seas un creyente de muchos años, ya seas que recién has alcanzado, el Señor te ha alcanzado con su gracia para salvación, o sea que también no sos salvo en lo absoluto, todavía este es un tema crucial, porque como un creyente de años, vos tenés que salir preguntándote: ¿es esta la manera de la que estoy viviendo? ¿Es esta la manera en la que realmente, por el cual el propósito de mi salvación es esto por lo cual estoy viviendo? Si recién el Señor te ha salvado, lo que tenés que hacer es decirte: bueno, esta es la manera en la que ahora tengo que vivir. No hay vuelta atrás, no puedo rechazar esto, no puedo negarlo. Y si no sos salvo aún, déjame decirte que ya tenés un propósito en realidad, pero el Señor quiere hacer una obra para que lo puedas cumplir y saber de qué te quiere salvar. Y lo quiero hacer de la manera más breve y sencilla posible. No quiero que tome mucho tiempo esto. Pero vamos a ver ahí 2 puntos, ¿no?, en esta mañana. Y en primer lugar, lo que vamos a ver es esa respuesta, ¿no?, ante esa pregunta, ¿no? ¿Para qué o por qué el Señor nos salva? Y en primer lugar, Dios salva al pecador por la gloria y honra de su nombre. Dios salva al pecador por la gloria y honra de su nombre. Ese es el supremo propósito de la salvación. Es importante tener en cuenta que el propósito para el cual Dios salva a su pueblo está total e íntimamente relacionado con el propósito supremo de todas las cosas, la cual acabamos de mencionar hace un momento, el cual es dar gloria y honra al nombre del Señor. Para eso fue creado el ser humano y para eso el Señor lo salva. El privilegio de ser escogido por Dios para salvación, que se haya provisto un sustituto, recibir el regalo de un nuevo nacimiento, ser unido a Cristo, ser declarado justo, ser adoptado a la familia de Dios, ser conformado a su imagen, ser librados de la condena y el poder del pecado y, en fin, todos los beneficios que por gracia puede disfrutar el hombre, no tiene como centralidad al hombre en sí mismo. No tiene como centralidad al hombre en sí mismo. La salvación en todo su esplendor no tiene como fin el bienestar terrenal del hombre. No es para satisfacer alguna necesidad humana que el hombre pueda inventar o pensar que tiene. No es para que el hombre se sobreestime. No es para que seamos triunfadores. No es para que seamos ganadores. No es para que nos sintamos especiales en algún sentido vano de ese término. No es para que estemos emocionalmente estables o mejores en un sentido meramente moralista y tantas otras cosas, ¿no?, que hoy se pueden inventar en un evangelio diluido, liviano, hombrecéntrico o en el evangelio de la prosperidad. Ahora, ¿la salvación afecta al hombre, sí o no? Claro que sí, afecta al hombre, totalmente. Él es el objeto de ese afecto, ¿no? El pecador es totalmente beneficiado por la gracia de Dios y la obra redentora de Cristo. Él es bendecido a través de esto. Es la bendición más grande que puede experimentar una persona, la salvación en Cristo. Y junto con esa salvación vienen otras maravillosas bendiciones, como estar unido a una familia espiritual, ser librado del poder del pecado, que es lo que nos lleva a la condenación, a través del uso de los medios de gracia, que son otra bendición de parte de Dios. Pero el hombre no es el centro mismo de su salvación. La salvación tiene como propósito la gloria de Dios. Ese es el centro de la salvación. Dios salva a los pecadores para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Ahora,
Las Escrituras están repletas de testimonios del compromiso fundamental de Dios de buscar la gloria y la honra de su nombre. Y vamos a ver algunos pasajes. Perdón, no agarré la Biblia. Predicador sin Biblia no es predicador. Y si está predicando, ¿qué está predicando, no? Vamos a ir ahí. No hace falta que busquen todos. Si quieren, anótenlos nomás. Romanos 11:36, versículo que tantos años lo tuvimos acá en la pared, ¿no? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él creó todas las cosas, son de Él. Eso no hay duda. Todo le pertenece al Señor. Y como es del Señor, Él lo va a usar como Él quiera. Es por Él, ¿no? Y no solo que Él creó todo, por Él subsisten esas cosas. No solo que existen por Él, sino también subsisten. Él sostiene todo. Ahí ves, ¿no? Por Él son todas las cosas. Si el Señor no interviniera en su creación, seríamos aniquilados de un momento para el otro. No habría manera de sostener nuestra vida si el Señor no sostiene y no interviene en su creación de esa manera, en gracia, en perdón, en misericordia. Pero va a decir, para Él, para Él. Esto que yo creé, yo lo sostengo, pero lo sostengo para mi gloria. Lo sostengo, lo mantengo vivo para que viva para mi gloria. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En Efesios 1, 11 al 12, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto es otra cosa más para agradecer al Señor, ¿no? Gloria a Dios, porque el designio de su voluntad no fue destruirnos cuando pecamos, sino tenernos misericordia. Y va a decir al final ese pasaje, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí nomás, en el versículo 13 y 14 de Efesios 1, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Nuevamente, el Señor te salva para su gloria, pero aún mantiene esa salvación, porque solo en Él, solo por su poder mantenemos esa salvación y nadie nos puede separar de ese amor. Él aún mantiene esa salvación para su gloria, para mostrar su poder. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente, ese anunciéis las virtudes es dar gloria y alabanza a nuestro Señor. Ese es el propósito de Dios para nuestra creación, pero aún para nuestra salvación también. Este es el más alto compromiso de Dios. Así Él lo quiso en su sabia y soberana voluntad, y nadie puede quejarse de esto. Él es Dios. Fíjate ahí en Romanos 9, 20 al 24, va a decir esto, ¿no? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Y nuevamente repite esto, ¿no? Que Él preparó de antemano para gloria. Así el Señor lo designó. Si te pones a pensar y te querés quejar de que el Señor te creó con este propósito de darle la gloria, ¿por qué primeramente no te quejas de que te creó entonces?
Él es soberano, Él es el dueño de hacer lo que quiera con su creación y le da el propósito que Él quiere. Y el propósito de toda su creación, no solo del ser humano, de todo lo que Él creó, es darle gloria. Pero claro, solo el ser humano se rechaza ese propósito y se rebela contra su Creador. Entonces el compromiso más grande que tiene el Señor, lo que más lo mueve a nuestro Dios, es la honra de su nombre, es la honra y gloria de su nombre. Dios está comprometido de manera total con esto. Él desea que su nombre sea reverenciado y glorificado constantemente. Y uno de esos testimonios o ejemplos más fuertes que podemos ver de ese compromiso es la redención de Israel, de su esclavitud ahí en Egipto. Claro que Dios los vio con compasión, Él deseaba librarlos de la esclavitud de sus opresores y aún castigar y ajusticiar, ¿no?, a estas personas por su crueldad. Pero el mayor compromiso de Dios ante eso es con su gloria, es con su nombre. En el Salmo 106 vemos que el salmista entiende esto mismo y se refiere a este punto crucial también de la historia de liberación salvadora de Dios para con Israel. En este salmo el autor se va a enfocar principalmente en el repetido fracaso de Israel a lo largo de toda su historia. Si lo lees todo te vas a dar cuenta cómo enumera caída tras caída del pueblo. Y no solo veía el fracaso como algo exclusivamente del pasado, del Israel, digamos, antiguo, sino que identifica a su propia generación, a la actual, ¿no?, con el Israel anterior. Y va a relacionar tanto sus pecados, su iniquidad, sus malas acciones, como su condena también. Pero a pesar del fracaso reiterado de este pueblo, vas a ver unos cuantos versículos de esperanza y de salvación en este Salmo 106. Y lo va a asociar con lo que venimos viendo, la honra del nombre de Dios. Ya en el Salmo 106, en el versículo 8, pero leamos desde el 6. Va a decir, pecamos nosotros, como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y lo leo porque quiero que prestemos atención a esto para el punto que sigue después. Pero ahí en el versículo 8 va a decir, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. En el versículo 47 de ese mismo salmo, Él va a aclamar al Señor. Y mira lo que dice, sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos desde las naciones. Es un clamor desesperado que está haciendo este hombre para ser librado, para ser salvado de sus opresores, pero de su propio pecado también, porque él sabe que la opresión que están sufriendo es consecuencia de su pecado. Mira cómo sigue, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en nosotros mismos, no, en tus alabanzas. Aún el salmista entiende que si el Señor los va a librar, este va a ser el propósito, alabar su nombre. Spurgeon decía de este tema, ¿no?, del celo del Señor por su propio nombre. El Señor guarda celosamente su propio nombre y honor. Nunca se dirá de Él que no puede o no salvará a su pueblo, o que no puede abatir la altivez de sus desafiantes enemigos. Este respeto por su propio honor lo lleva siempre a obras de misericordia. Y por eso es muy posible que nos regocijemos de que sea un Dios celoso. Incluso vos ves ahí en la plaga de granizo, en Éxodo capítulo 9, en el versículo 14 y el 16, ¿no?, cuando Dios por medio de Moisés le advierte a Faraón que si no deja ir a su pueblo, él iba a traer más plagas, y le va a decir incluso al Faraón el propósito de traer esas plagas, de llevar a cabo todo este juicio. En el versículo 14 vas a ver, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Y el versículo 16 dice, yo te he puesto
O sea, Dios había puesto a Faraón, había permitido aún todo eso y su endurecimiento. Yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que sea anunciado mi nombre en toda la tierra. Dios salva haciendo maravillas para que su nombre sea exaltado. Aún va a ser exaltado en ese impío. Claro, el impío no lo va a exaltar, ni se va a enterar que Dios fue exaltado. Pero aún en la destrucción del impío el Señor es exaltado. En Isaías 42, cuando se habla del siervo del Señor, el versículo 8 dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, mi dignidad, mi valor, dice el Señor ahí. No voy a darla a otro. En el versículo 10 y 11 dice: vosotros sois testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y no lo será después. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El pueblo era muy consciente y sabía muy bien en cuanto al celo del Señor por su nombre. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Cuando hablamos del celo de Dios, tenemos que entender que es ese deseo y es esa acción santa y apasionada de Dios por la devoción y lealtad exclusivas a su gloria. Dios es celoso de su gloria y Él es celoso de la fidelidad de su pueblo también a su gloria. Un teólogo dice: los celos de Dios significan que Dios busca continuamente proteger su propio honor. MacArthur y otro expositor, Maiwe, dicen en su teología: el celo de Dios es su celosa protección de todo lo que le pertenece. Él mismo, su nombre, su gloria, su pueblo, su derecho exclusivo a recibir adoración y obediencia final, su tierra y su ciudad. Ahora, esto que te acabo de mencionar no tiene que ver con una especie de egoísmo o de orgullo humano o que el humano pudiera sentir, sino que justamente Él tiene el derecho absoluto y total de reclamar y proteger su propio nombre y su gloria, su valor, su honor. En el capítulo 48 de Isaías, Dios está reprendiendo a su pueblo porque después de todo lo que Él había hecho por ellos, y aún habiéndole anunciado de que los iba a rescatar y cómo los iba a rescatar, así que ellos eran bien conscientes de que esto iba a pasar. ¿Qué hacen ellos? Les son desleales, les son infieles a ese Dios que los salva y que los quiere salvar. Pero el versículo 9 y 11 son tremendos, ¿no? Porque aunque el pueblo es el receptor de la misericordia por la ira reprimida, lo que motiva a Dios es la honra de su nombre. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Son versículos bien claros de que el Señor es celoso de su gloria. El Señor no quiere que nadie manche su nombre, su reputación, y a su vez no va a compartir esa reputación con otro. El Señor es Dios y Él se merece todo lo que podamos ofrecerle en alabanza y en adoración. Y en Ezequiel 36, a ese pasaje, sí, acompáñame. Se le promete al pueblo, ¿no?, una restauración, un rescate futuro. Pero va a dejar bien en claro cuál es la razón, cuál es el propósito, cuál es la motivación de ese rescate.
Ahí nos va a contar un poco, ¿no?, de cómo se comportó también el pueblo de Israel cuando estuvo exiliado, pero aún cuando estuvo en su propio país, ¿no?, y cómo dio mal ejemplo, una mala imagen de quién era su Dios, ¿no? Ya en el versículo 16 de Ezequiel 36, ahí leamos, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. O sea, miren la analogía que usa, ¿no?, para hacernos entender lo asqueroso que es el pecado para el Señor, lo asqueroso que es para el Señor la infidelidad, la idolatría, el adulterio espiritual. Versículo 18 dice: y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Ahora, ahí dice conforme a sus caminos y conforme a sus obras. El Señor los había entregado a sus pasiones. Bueno, ¿ustedes quieren seguir adulterando espiritualmente contra mí? ¿Quieren esos ídolos? Bueno, yo los voy a entregar a esas naciones paganas que tanto ustedes desean. Ya que no me quieren adorar, los voy a entregar a todo eso. Y bueno, ahí es donde se empezaron a casar, ¿no?, con extranjeros, tanto hombres y mujeres, y empezaron a servir a los ídolos que servían en ese lugar. Y mirá, ¿no?, lo que dice el versículo 20, ¿no? Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Ahora, ese comentario que hacen estas personas no es como decir: esta persona vino de Seiza y de ahí vive. No. Estos están diciendo: estos son el pueblo de Jehová. O sea, qué poca cosa. Al final, ni su Dios ni su pueblo es tan grande como parecía. Si ellos son re profanos, ni aman a su Dios. O sea, esto es pueblo de Jehová. Y de esa tierra salieron. Lo hubiésemos ido a conquistar antes. Sí, son una miseria, ¿no? Pero diciendo eso, están profanando el nombre del Señor. Tanto los israelitas, por su mal ejemplo, y tanto estos extranjeros impíos, ¿no?, por ver el mal ejemplo, la mala imagen que están dando de Dios, ellos piensan que Dios es poca cosa. Y ahí el versículo 21 es tremendo, ¿no? Y perdón si me largo a llorar. Dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. No hay nada más que cause dolor al Señor que ver su nombre profanado cuando pecamos. Sean inconversos o sean creyentes, peor, porque pisotean la sangre de su Hijo también. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, no se lo merecen, no lo voy a hacer por ustedes, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis, otra vez se lo repite, vosotros en medio de ellas. Como el Señor restaura su nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Y cuando las naciones sabrán que el Señor es Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.
Cuando esta gente vive una vida piadosa, coherente con la santidad del Señor, con la santidad de su nombre y la gloria y honra de su majestad, el Señor va a ser santificado. Y eso es lo que espera el Señor mismo de nosotros. Que dejemos de profanar su nombre y que le sirvamos siendo santos para Él. Así que esa también es un principio que sacamos de acá. Profanamos el nombre del Señor cuando no damos testimonio de su santo nombre. Cuando damos una vida libertina a nosotros mismos. Y en los siguientes versículos el Señor nuevamente promete salvarlos, bendecirlos, guardarlos, prosperarlos en varias maneras, pero les deja bien en claro en el versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, avergonzarse y cubrirse de confusión por las iniquidades, casa de Israel. No tienen que tener un sentimiento de que son especiales, porque profanaron mi nombre. Lo voy a hacer por causa de mi nombre. Y sigue el Señor narrando cómo va a restaurarlos a vista de todos y cómo se van a sorprender las naciones vecinas ahora en vez de profanar el nombre de Dios por cómo fueron rescatados. El versículo 36 dice, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y me encanta cuando el Señor pone esa firma al final de cada una de sus dichos, ¿no? Yo, Jehová. Esto va a pasar inminentemente. No hay manera en la que esto no ocurra. Tarde o temprano esto va a pasar. El impío va a ser destruido y el justo va a ser glorificado en el día que el Señor venga. Y hay muchos más versículos donde podemos encontrar esto mismo, ¿no? Que Dios determina extender su misericordia, determina no destruir, no mostrar toda su ira y apiadarse del pecador, y todo esto por amor de su nombre. Pero creo que con esto ya es claro que el propósito supremo de la redención del pecador es la gloria, la honra del nombre del Dios. Es por causa de su celo divino a su propio nombre. Y cito un autor que dice lo siguiente, ¿no? Dios ha asociado su nombre de tal manera a su pueblo que la destrucción de éste mancharía su reputación. Éxodo 32, 7 al 14, Daniel 9, 18 al 19. Por consiguiente, liberará a su pueblo por su propia gloria. En última instancia, el Dios Salvador borrará nuestras transgresiones por amor a sí mismo. Isaías 43, 25. Él perdona los pecados por amor a su nombre. Primera Juan 2:12. ¿Ves que no sos nada especial? En un sentido. ¿Ves que aún en tu propia salvación no tenés nada que ver? Ni siquiera sos el centro de tu salvación. Dios sigue siendo el centro. Antes de ser salvo no eras nada. Y ahora que sos salvo serías nada si no fuese por la justicia de Cristo. O sea, nada tiene que ver con vos. Todo es obra del Señor. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Ahora, si Dios está comprometido con la gloria y honra de su nombre, nosotros deberíamos estarlo también. Porque Él nos salvó por amor de su nombre y hoy nosotros somos salvos para poder cumplir con ese supremo propósito, glorificar su santo nombre, llevar una vida que alabe al único que es digno de ser alabado. Ahora, fíjate ahí, ¿no? Es conocido el versículo Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, no sé si alguna vez te hiciste esta pregunta, pero ¿qué cambiaría en mi vida si mi salvación fuera por mis obras? ¿Qué cambiaría en mi vida si yo lograría mi salvación por mis propios méritos, por esfuerzo humano? Bueno, eso haría que la gloria y la alabanza
sean para mí. Es que yo pueda decir, me salvé solo. O sea, vieron que no era tan difícil. O sea, yo tuve el poder para poder salvarme de mis propios pecados y presentarme limpio delante del Señor. O sea, soy un grosso, soy muy santo, soy muy recto, soy muy justo. Por eso el Señor no me va a condenar. Entonces, en un sentido, no cambiaría absolutamente nada en nuestra vida. Porque eso es para lo que vivía antes de Cristo, para mi gloria, para mi egoísmo, para mi orgullo, para mi soberbia, para mis deseos, para lo que yo creía que me daba un valor o una dignidad. No cambiaría absolutamente nada. Me seguiría gloriando. Ahora por algo más que conseguí en la vida. Conseguí muchas cosas, bueno, obtuve la salvación de mi alma también. Gloria a mí. Ese es el estilo de vida que ya teníamos antes de Cristo, cuando estábamos muertos. Pero mirá lo que te dice 1 de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya no más, está diciendo Pedro, ya fue suficiente de vivir esa vida de desenfreno, esa vida de profanar el nombre de nuestro Creador. Basta y sobra los pecados en los que anduvimos. Ya basta de satisfacer a nuestra carne. El Señor te salva para que dejes de profanar su santo nombre justamente. El Señor te dice, basta de insultar mi honra, basta de insultar mi nombre, mi reputación, mi gloria. Ya estuviste demasiado tiempo haciendo eso. Es hora de servirme a mí ahora. Basta del pecado. Servime a mí ahora. Es tiempo de servir a Jehová. Podríamos decir lo siguiente, ¿no? El propósito de la salvación es restaurar esa meta y esa motivación por la cual fuimos creados. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, esto que acabo de decir no significa que ahora la persona que es salva pueda decir, ahora tengo un nuevo propósito, entre comillas, en la vida. Tu propósito siempre fue el mismo, desde que fuiste gestado, glorificar al Señor. Nunca tuviste otro propósito. Que vos lo ignores, que vos lo rechaces, que vos no quieras saber nada con ese propósito es otra cosa. Pero no tenés un nuevo propósito. Seguís teniendo el mismo. La única diferencia es que no lo podías ni querías cumplir, pero ahora en Cristo lo podés hacer. Es posible para el ser humano glorificar, no es posible glorificar para el ser humano al Señor en sus propios esfuerzos. Es solo a través de Cristo. Para eso vino Cristo y derramó su sangre por nosotros, para que ahora podamos cumplir con esa meta y la cumplamos. Ese es el propósito original para nosotros. Pero claro, pecando, nos alejamos cada vez más y más de ese propósito supremo y eterno para con nuestro Dios. Pero Cristo nos hace ver con claridad a través de su obra cuál es ese propósito. Y solo en Él lo podemos cumplir. Ahora, todo lo que les acabo de decir puede sonar frío, tal vez, de un Dios que es celoso de su nombre, que no está pensando en sí, en mí entonces, está pensando en su gloria. Y Él me rescata porque le conviene a su nombre, por la honra y gloria de Él mismo. O sea, quiere todo para Él, todo es de Él, todo se tiene que hacer por Él. Qué egoísmo, ¿no? Qué orgullo, qué soberbia, podríamos pensar, ¿no? Pero no, porque justamente egoísta es el hombre, por no pensar en Dios y pensar en sí mismo. Orgulloso es el hombre de querer resguardar su imagen y no la de Dios. Soberbio es el hombre de querer ponerse por encima de ese Dios que no tiene nada fuera de él, ni encima, ni por debajo, ni en los costados. Justamente el egoísmo es no pensar en Dios, pensar en mí mismo. Y si pensás en otro, eso sería idolatría. Pero no estás pensando en Dios.
Y si te pensás más que otros, eso es soberbia. Tampoco está Dios ahí, ¿no? Pero justamente esos 3 pecados, ¿no?, tienen que ver con que vos tenés que pensar en Dios, porque tenés que pensar en lo más supremo que haya. O sea, vos tenés que pensar en algo más grande que vos, ¿no? El orgullo es reconocer que vos no sos lo más grande. Y la soberbia también es reconocer que vos no ocupás ningún lugar en la jerarquía, en una deidad. Por eso el Señor no puede ser egoísta, porque piensa en sí mismo y no hay nada más grande que Él. No puede pensar en algo más grande que Él. No se puede poner en un trono más alto que el que Él tiene. Él no es soberbio, Él no es orgulloso, porque no hay un trono más elevado que el de Él. Ahora podríamos pensar, ¿no? Como les decía, todo esto puede sonar frío, que este Dios al final es un Dios que crea, ¿no?, para su conveniencia. Pero a fin de cuentas, no es por conveniencia del Señor, porque al Señor ni le conviene ni no le conviene. El Señor sigue siendo Señor, Él se glorifica a sí mismo. De hecho, toda la eternidad lo hizo antes de crear el tiempo, el espacio y toda su creación. Él estaba en armonía con sí mismo y disfrutaba de sí mismo. No necesitaba de nadie. De hecho, nosotros necesitamos. Pero es ahí donde entra el segundo punto, ya para terminar. Y en primer lugar, vimos que nuestro gran Dios salva al pecador por la gloria y honra de su nombre. Y en el segundo punto vamos a usar casi las mismas palabras, pero viceversa. Dios decide honrar su santo nombre salvando en amor al pecador. Dios no nos salva con frialdad, hermanos. Él tiene compasión para con nosotros. Fíjate lo que dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Hay un teólogo que define, ¿no?, lo que es el amor de Dios. Dice, el amor perfecto de Dios es su determinación de darse a sí mismo y darse a los demás. Y es su afecto por sí mismo y por su pueblo. Ese es el verdadero significado del amor de Dios. Y ese es el verdadero significado del amor. Porque Dios es amor. El hombre no define lo que es el amor. De hecho, el amor no define lo que es Dios. Dios es amor en esencia. No es un amor protocolar el que está sintiendo Dios, como burocrático, obligado. De hecho, cuando pensamos en amor de verdad, solo mirándolo a Él podemos entender ese tipo de amor. Solo mirándolo a Él podemos entenderlo, experimentarlo y expresar ese mismo amor, el verdadero amor. Él es la definición de amor y es amor en su esencia. De ninguna manera su compromiso con su nombre hace mermar su amor hacia nosotros. Incluso si te pones a pensar, de hecho, su compromiso con su nombre permite que pueda amarnos, porque Dios es amor y su gloria tiene que ver con su carácter, y Él en esencia es amor, y va a ser celoso de ese amor. Va a glorificar a ese amor también, que es en esencia. De hecho, es tanto su amor hacia nosotros que Él dio a su único Hijo, a lo más preciado, su único, a quien ama tanto por lo que es, para que hoy disfrutemos este tiempo entre hermanos, dentro de su pueblo, cantando, alabando, escuchando su palabra, y para que podamos cumplir con el propósito por el que fuimos creados. Y ahora lo podemos hacer. ¿Gracias a qué? A la justicia, a la perfección, a la obra y al amor de Cristo reflejado en esa cruz. Qué maravilloso, qué precioso es pensar esto. El Señor está comprometido con su nombre, pero se compromete con su nombre salvando a pecadores como nosotros. Mirá lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La palabra ahí en el original que se usa en esos dos versículos para amor y amó es la palabra ágape. Y esa palabra ágape es ese amor incondicional,
ese amor que no espera nada a cambio. Y hermanos, de nuevo, qué hermoso que Dios nos ha llamado con ese tipo de amor, con el único amor, en realidad, real y verdadero. Dios no tenía que mirar con un amor extremo. Dios nos tenía que mirar, con un amor extremo que solo viene de Él para poder salvarnos. De otra manera, no hay chance en que disfrutemos de una salvación tan majestuosa. El salmista es consciente de que necesita que Dios lo mire con amor compasivo. Y no solamente como lo que es ese salmista. Un miserable traidor, un profano que merece una condena justa, eterna. El Salmo 103, versículo 3 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Quién se puede mantener en pie si el Señor solo nos mira con su ira santa y justa, que es otra perfección del Señor? Y el versículo 4 va a decir: pero en ti hay perdón. Pero en ti hay perdón. Si el Señor solo nos mirara con la justa ira que nos merecemos, no tendríamos esperanza. No habría esperanza, hermanos. Por más que Él ame su nombre y salve por su nombre, no habría esperanza si Él no nos mira con amor. Con este amor es con el que nos ama Dios. Y si Él nos amara con un amor, entre comillas, que esperara algo a cambio, antes o después de entregarse a sí mismo, sería totalmente desalentador y desesperanzador, porque ¿qué tenemos para darle a ese Dios incomprensible, a ese Dios infinito? ¿Cómo podemos sorprenderlo a Dios si Él creó todo el universo? Lo que le podemos dar es parte de su creación, en cualquier caso. Pero eso ya es suyo. No le daríamos nada, absolutamente nada. No tenemos nada para ofrecer para nuestra propia salvación. Pero gloria a Dios que Él nos ama con ese amor y nos ama tal cual somos. Y sí, escuchaste bien lo que dije, nos ama tal cual somos, hermano. ¿Y sabes por qué te digo esto? Mira lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recién lo acabamos de leer, Efesios 2, 1, 4 y 5. Y Él nos dio vida a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama, con que nos empezó a amar ahora, que somos salvos, con que nos amó. ¿Y en qué momento nos amó? Cuando estábamos todavía muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios te ama cuando estás muerto espiritualmente. Claro, esto no significa que el Señor te ama por lo que sos. Por lo que sos, hay versículos en la Biblia que Dios dice que aborrece, que odia y que está irado con el pecador todos los días de sus vidas. Por lo que somos tal cual somos, hay versículos que Dios dice que aborrece al pecador. Pero gloria a Dios porque nos ama tal cual somos, pero nos ama por lo que Él es, no por lo que nosotros somos. Y Él es amor, ese amor incondicional, ese amor que no espera nada a cambio, porque no tenemos nada para darle. Y vos decís, bueno, pero tengo mi vida para entregarle. Tu vida le pertenece al Señor. Aunque seas un inconverso, le pertenece al Señor. Él es dueño de tu vida. La única diferencia con el cristiano es que el cristiano reconoce que su vida le pertenece al Señor. Y por si no me crees que Dios nos ama tal cual somos, te cito otro versículo más. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esa benignidad no puede surgir de la nada. Tiene que venir de su amor, de su gracia. Y Él mismo te está mandando a hacer algo que Él también hace. Él ama a sus enemigos. Él los ama, los quiere salvar. Él no quiere la muerte del que muere. Pero en su justa ira, alguien tiene que pagar por esos pecados.
Y si no te depositas bajo la gracia de Cristo, lo vas a pagar vos. Y otro versículo más, y con este ya te tengo que convencer. Mateo 5, 43 y 48. 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor lo hizo, hace llover sobre justos, sobre malos. Sale el sol también para todas las personas. El Señor muestra su amor y de hecho te está diciendo todas estas cosas para que seáis hijos, para que des reflejo de lo que el Señor es, que así trata con sus enemigos. Hoy trata así con sus enemigos, hasta que estén vivos, con gracia, con amor, no quiere que se pierdan, pero un día claramente los va a tratar con toda su ira. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. O sea, esta perfección tiene que ver con lo que te acaba de decir. Y ahí va a decir, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, mostrar esa perfección, esa madurez, esa completud, no sé cómo se dirá, o sea, que estás completo en Cristo, mostrando esto. Lo mismo que hace el Señor con sus enemigos, hacelo vos con los tuyos. Entonces el Señor nos ama. Punto. Te ama así tal cual sos. Claro, no te ama por lo que sos, te ama por lo que Él es. Y se niega a dejarte así como sos en realidad. Por eso la salvación tiene que ver no solo con esa justificación, sino con esa gracia y esa transformación diaria hasta que venga Cristo. El Señor te ama tal cual sos, pero no quiere que te quedes así. Quiere que le glorifiques. Y sabes que el primer punto de esta predicación en realidad no hace más que resaltar aún más su gracia en este segundo punto. Él podría haber dicho, así que vos profanaste mi santo nombre, queriendo ser independiente de mí. Bueno, voy a limpiar mi honra ahora y voy a mostrar todo mi poder destruyéndote y haciendo una creación nueva que me glorifique, haciendo una criatura totalmente nueva. Y absolutamente nadie le podría haber dicho nada a nuestro Señor. Él hace y deshace como Él quiere. No estaría siendo injusto. Estaría pagando al pecador con la retribución que se merece. Aplicaría su justicia, se vería su santidad por su odio al pecado, expondría su soberanía y poder, destruyendo y rehaciendo otra creación a voluntad. ¿Y todo por qué? Por amor de su nombre. Pero no. Él decide honrar su nombre y glorificar su nombre. Él decide hacer notorias sus maravillas. Él decide glorificar su nombre redimiendo a este terrible pecador, a esta criatura insistente en su pecar. A Él le agradó honrar su nombre amando a un vil pecador como yo y rescatarlo del pecado. Y no solo eso, que ahora ese pecador pueda anunciar y alabar la gloria de Dios. Qué precioso regalo. El Señor nos salva, nos dice cuál era nuestro propósito y aún nos ayuda a cumplir con esa meta suprema de glorificar su nombre. Hermanos, ¿para qué estamos aprovechando ese regalo precioso de la gracia salvadora? ¿Para el propósito por el cual se derramó esa gracia realmente? ¿O para la venida de la vida? ¿Para la gloria de Dios o para la gloria nuestra? ¿Recordás que Dios quería que Faraón dejara libre a su pueblo para que los sirviera? Bueno, ¿cómo aprovechamos esa libertad que ahora tenemos en Cristo? ¿Para servir a Dios con todo nuestro ser? ¿O para solo sentir un alivio, seguir pecando, transitar una vida en el desierto y perecer en ese desierto dándote cuenta que en realidad nunca fuiste libertado del pecado, sino librado solamente de lo que te convenía exteriormente,
de lo que moralmente tal vez culpaba y molestaba tu conciencia. ¿Estás seguro que estás viviendo con un compromiso pleno por la honra del nombre de Dios? ¿O todavía seguís por la gloria de tu nombre viviendo? Y hermanos, estar viviendo con un compromiso pleno por la honra del nombre de Dios, no me refiero a que, sí, yo la verdad que hoy me encomendé al Señor y le pedí que pueda hacer todo para su gloria, que coma para su gloria, que visite para su gloria, que haga todo para su gloria y todo de palabra. No, te estoy diciendo lo mismo que le diría Pablo a los romanos en el capítulo 6, 19, que así como para iniquidad presentaste tu cuerpo, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, de esa misma forma, presentes todo tu cuerpo, todo tu ser, para santificación y para la justicia. Eso es a lo que me refiero con esta pregunta. ¿Está comprometido todo tu ser con lo mismo que está comprometido el Señor por el celo de su nombre? Pero déjame hacerte una pregunta más. ¿Estás seguro que creíste siquiera el verdadero evangelio? El verdadero evangelio se trata de que el Señor te salva para su gloria. No te salva en sí del infierno, que lo hace, pero no es el propósito. Salvarte del infierno es una consecuencia de haber vivido para la gloria de Dios. El Señor te salva de tu pecado. Pero si todavía estás en pecado y no estás viviendo para la gloria de Dios, ¿de qué te salvó? No te salvó todavía. Entonces, ¿estás seguro de que creíste el verdadero evangelio, el que tiene que ver con la gloria de Dios, con la gloria de su nombre? ¿O abrazaste un evangelio que te prometía la cura de tu enfermedad, la solución de tu situación, la mejora en tu matrimonio, quitarte la depresión, la tristeza o cosas así, o remunerarte económicamente? Perdón si suena duro, pero si no has creído en el evangelio que tiene como propósito llevarte una vida que esté pendiente enteramente en la honra y gloria de Dios a través del odio del pecado y la búsqueda de la piedad, no sé qué has creído. No sé qué has creído. No hay muchos evangelios. Pablo lo dijo. Hay uno solo. No sé qué has creído. Cito a un hombre que dice lo siguiente: un hombre celoso en la religión es preeminentemente un hombre de una sola cosa. No es suficiente decir que es sincero, cordial, intransigente, cabal, sincero, ferviente de espíritu. Solo ve una cosa, se preocupa por una cosa, vive por una cosa, está absorbido por la cosa, y esa cosa es agradar a Dios. Si vive o si muere, si tiene salud o si tiene enfermedad, si es rico o si es pobre, si agrada al hombre o si ofende al hombre, si es considerado sabio o si es considerado tonto, ya sea que reciba culpa o si reciba alabanza, ya sea que reciba honor o si se avergüenza, a pesar de todo esto, el hombre celoso no tiene interés de nada de esto en absoluto. Él arde por una cosa, y esa cosa es agradar a Dios y promover la gloria del Señor. Esta es la manera en la que estamos viviendo, hermanos. Y como te decía, no importa si sos un creyente de años, un creyente recién convertido, o no sos creyente en absoluto. Si sos un creyente de años, evalúa si tu forma de vida corresponde con el estilo de vida que glorifica al Señor. Si recién has entrado al Evangelio por gracia del Señor, bueno, ya sabes por lo que tenés que vivir, por la gloria de Dios, y no hay más. Y si no sos un creyente, jamás en tu vida vas a vivir para la gloria del Señor, y te vas a perder y vas a arder en el infierno, donde el gusano nunca muere, eternamente, para siempre. No hay manera de que salgas de ese lugar. Así como las personas salvas no tienen forma
de perder su salvación, porque el Señor los tiene tomados en sus manos, así no tenés forma de escapar de toda la ira del Señor. Si no estás viviendo así, si no viviste así, no importa si me decís que sos un creyente de 20, 10, 30, 40, 60 años. Si tu meta no es vivir para la gloria del Señor, para eso, solo querés las comodidades, los beneficios que te trae el Evangelio, déjame decirte que no sos un creyente. No hay manera. El creyente vive para la gloria de Dios. Todo el tiempo. Es su mayor celo. Es su mayor compromiso. Porque ahora puede disfrutar de lo que el Señor disfrutaba. De sí mismo. Entonces, así como el Señor es celoso de su nombre, nosotros tenemos que ser celosos de buenas obras para glorificar su nombre. Te invito a que si no has creído en el verdadero Evangelio, hoy sea el día de salvación para tu alma. Y tanto que se diga hoy, no esperes. Hoy es el momento. No sabes si va a haber un mañana, no sabes si va a haber una hora próxima. Es hoy la oportunidad que te está dando el Señor para vivir para su gloria. Y al final de cuentas, experimentar el gozo de glorificarlo por la eternidad cuando Él nos venga a buscar. Oramos. Dios, gracias, te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, al comprender que tú nos has salvado para tu gloria y tu máximo compromiso fue, Señor, la honra y el celo de tu nombre, no tenemos más que agradecer, Señor, porque en ese celo, en esa preocupación de honrar tu nombre, podrías habernos destruido, Señor, a cada uno de los que te dimos la espalda, a todo ser humano, Señor. Pero en tu gracia decidiste honrar tu nombre, salvando a un pecador, Señor, que no merecía ser rescatado de ninguna manera, que era un traidor contra tu amor, Señor. Padre, te pido que tiernices, que ablandes esos corazones duros que hay en esta mañana, que no quieren saber nada contigo, Señor. Señor, muestra hoy tu maravillosa gloria salvándolos, Señor, para que un día no tengan que contemplar tu maravillosa ira, Padre, por la eternidad. Que hoy puedan ablandar sus corazones y puedas hacer una obra en ellos. Y para los que somos tus hijos, Padre, también, Señor, no permitas que endurezcamos nuestro corazón, sino que cada día te amemos más y vivamos para tu gloria, Señor. Así como antes vivimos preocupados y atentos a pecar, que ahora vivamos atentos y preocupados para la piedad, Señor. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén.